Hola, ¿qué tal, queridos estudiantes? Bienvenidos a un video más. En este caso vamos a continuar con nuestra serie de videos acerca del curso de cálculo integral y particularmente continuaremos hablando acerca del método de integración de fracciones parciales. Como en la entrega anterior comenzamos hablando acerca del método de fracciones parciales, pero estábamos considerando un caso donde los factores lineales no eran repetidos. Sin embargo, les habíamos mencionado que pueden existir diferentes casos y entre ellos este es otro de los casos que se pueden resolver por el método de fracciones parciales. Factores lineales repetidos. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, voy a entender esta clase de problemas como aquellos donde en la fracción racional que estamos tratando de integrar, algún factor que se encuentra en el denominador de esa fracción tiene una potencia. Y en ese caso se tiene que hacer una serie como la que se observa aquí en la parte de abajo, aquí en esta parte que estoy señalando con el cursor. Entonces vamos a analizar la serie de pasos que se tienen que seguir con un ejemplo particular. Te pido que pauses el video en cualquier momento, hagas las anotaciones en tu cuaderno sobre los pasos generales. Muy bien, para comenzar vamos a analizar este ejemplo que dice 6x más 7 entre x más 2 al cuadrado. Si te das cuenta, esta expresión que aparece aquí es una fracción racional, es una función racional. Y esta fracción entre polinomios es una fracción propia. ¿Por qué es propia? Porque el numerador es de menor grado que el denominador. El numerador es de grado 1. ¿Por qué es de grado 1? Bueno, es de grado 1 porque el exponente de la x es 1 y es la única x que aparece. Y como es el exponente más alto, bueno, entonces el grado absoluto de esa expresión es 1. En el caso del denominador, el grado, cuando tú desarrolles el binomio, te van a quedar tres términos. El primer término va a ser cuadrático, el segundo término va a ser lineal y el tercer término va a ser independiente. Entonces, el grado del denominador sería 2. Muy bien, dicho eso, entonces verificamos que es una fracción propia y por lo tanto aplica en los pasos que voy a comentar a continuación. Por otro lado, otra característica que también tiene que cumplir es que el denominador admita una factorización donde aparece una potencia, como lo vemos aquí, una potencia de alguno de sus factores. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, pues únicamente se va a aplicar para el caso o para los factores lineales repetidos, como este que aparece aquí en la parte de abajo. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, en este caso, para poder desarrollar esta expresión o para poderla simplificar en términos de fracciones más sencillas, la estrategia procede justamente a partir de lo que observamos acá en la parte de abajo en la introducción. Esto que está aquí. Vamos a llevarnos esto para la página siguiente y vamos a analizarlo un poquito de este lado. Muy bien, ¿qué significa eso? Bueno, básicamente significa que vamos a tener que crear un término o agregar un término hasta llegar a la potencia que estamos colocando aquí en la parte de abajo. Es decir, voy a tener que separar esta fracción en la suma de varias fracciones donde los denominadores de cada una de esas fracciones van a tener que ser potencias del factor lineal hasta que lleguemos al exponente que se encuentra aquí justamente al inicio, en la parte de abajo. Entonces, en nuestro caso, la fracción 6x más 7 entre x más 2 al cuadrado tendríamos que separarla en la suma de varias fracciones. En mi caso sería la suma de dos fracciones, donde vamos a colocar las rayas de fracciones aquí. El primer término, el denominador del primer término tendría que ser x más 2, así de esta forma. Vamos a colocarlo mejor, no se alcanzó a ver bien. Vamos a poner aquí x más 2 y el segundo término, el denominador del segundo término, tienes que escribir nuevamente el mismo denominador, pero en este caso vamos a incrementar el exponente. Es decir, acá el exponente era 1, ahora acá el exponente va a ser 2. ¿Y hasta dónde voy a tener que agregar términos en esta serie, en esta sucesión de términos de las fracciones en las que voy a descomponer la fracción compuesta? Bueno, tenemos que anotar tantos términos como el grado del exponente que se encuentra en el denominador de la fracción compleja original. Muy bien, ¿qué voy a colocar en el numerador? En el numerador vamos a colocar constantes desconocidas. A estas constantes le voy a llamar A y B. Y básicamente esta es la descomposición de la fracción que estamos buscando. Entonces, a partir de este punto, lo que sigue es realizar todo el procedimiento que hicimos en el video anterior. El primer paso, digamos, voy a colocarlo aquí, vamos a poner una nota para que nos refiramos a este como el primer paso.
El primer paso fue descomponer la fracción compleja en términos de fracciones más simples, donde los denominadores de cada una de esas fracciones son potencias del factor lineal original, ¿verdad? Hasta llegar al exponente que es el más grande. Muy bien, el segundo paso pues consiste en tratar de sumar estas dos fracciones para encontrar el sistema de ecuaciones lineales que tenemos que resolver en términos de las incógnitas a y b. Bien, entonces ¿cómo vamos a hacer eso? Bueno, una estrategia es pues multiplicar toda la expresión que se encuentra acá arriba por el mínimo común múltiplo de cada una de las tres fracciones. Claramente el mínimo común múltiplo es x más 2 al cuadrado. Entonces si multiplicamos toda la expresión por x más 2 al cuadrado, lo que me va a quedar es lo siguiente. Vamos a hacerlo. Tengo 6x más 7 entre x más 2 al cuadrado, y aquí voy a multiplicar por x más 2 al cuadrado, y por otro lado, del lado derecho, vamos a colocar paréntesis grande, a entre x más 2 más b entre x más 2 al cuadrado, y aquí voy a agregar el mismo factor en color amarillo que puse del lado izquierdo, x más 2 al cuadrado. Cuando distribuyamos los términos que se encuentran del lado derecho, bueno, aquí va a ocurrir algo interesante. Sin embargo, del lado izquierdo, pues claramente te vas a dar cuenta que este factor va a cancelar a este factor, y por lo tanto del lado izquierdo lo único que nos va a quedar es 6x más 7, y por otro lado, del lado derecho, lo que me va a quedar va a ser x más 2 al cuadrado por cada uno de los términos que están aquí. Hay que distribuirlos. Entonces, x más 2 al cuadrado multiplicamos por el primer término y te va a dar x más 2 al cuadrado entre x más 2 más b por x más 2 al cuadrado entre x más 2 al cuadrado. Ahora vamos a simplificar el lado derecho. Te vas a dar cuenta que en este caso, de los dos factores que tengo aquí en la parte de arriba, se va a cancelar uno, o sea que este se va a cancelar con este de acá, pero el término de arriba te va a quedar un x más 2, ¿verdad? En el término de abajo, en el factor de abajo se va a cancelar completamente, porque bueno, no tienes tantos factores para cancelar con la parte de arriba. En el segundo término, los dos factores que se encuentran aquí se van a cancelar con los dos factores que se encuentran acá abajo. Por lo tanto, acomodando el resultado, te va a quedar a por x más 2 de esta forma, más b, y b te va a quedar solo, porque ya no hay ningún factor aquí, se cancelaron completamente, ¿no? Entonces, del lado izquierdo tengo 6x más 7, y del lado derecho tengo a por x más 2 más b. Muy bien, vamos a continuar ahora a partir de este punto. Recuerda que lo que tenemos que hacer aquí es distribuir un poco esta expresión, así que vamos a pasar a la siguiente página. Déjame traerme el resultado que obtuvimos acá para darle continuidad a esta parte. Muy bien, y me lo llevo a este otro lado. Entonces lo que tengo que hacer aquí para poder conformar el sistema de ecuaciones, acuérdate que en el paso 2 teníamos que descomponer la fracción y estábamos tratando de conseguir el sistema de ecuaciones. Entonces llegamos hasta este punto. Aquí lo que tengo que hacer del lado derecho es desarrollar todas las operaciones que estén implicadas. Ax más 2a más b. Y ahora lo que tengo que hacer es agrupar términos semejantes, pero si te das cuenta ya no hay términos semejantes que sea necesario agrupar. Está todo como separado como tiene que estar. Para que la expresión del lado izquierdo sea igual que la expresión del lado derecho, bueno, claramente los coeficientes tengo que agruparlos. El primer coeficiente que vamos a agrupar son los coeficientes de la x, que en mi caso pues implicaría que a tiene que ser necesariamente tiene que ser necesariamente 6, ¿verdad? Porque 6 es el coeficiente de la x del lado izquierdo. Y además 2a más b tiene que ser el término independiente del lado izquierdo, 7, así. Entonces tengo este sistema de ecuaciones que, bueno, su solución es trivial porque ya sabemos que a vale 6, es una condición, no salió directo. Por lo tanto, si yo quiero calcular el valor de b, bueno, tendría que sustituir el valor de 6 aquí y despejar esta ecuación lineal resultante. Así que vamos a multiplicar 2 por 6 porque a vale 6, más b igual a 7, y tenemos que despejar esta expresión. Entonces, en nuestro caso, bueno, vamos a hacer esta operación, me queda b es igual que 7, y 2 por 6 vale 12, por lo tanto te va a quedar de este lado como menos 12, así que b va a ser igual a menos 5.
y hemos encontrado los valores de los coeficientes que estábamos buscando. Si nos regresamos a nuestra fracción original, aquí de este lado, entonces tendríamos que sustituir los valores acá. Entonces ese sería el paso número 3. Vamos a analizar, vamos a copiar esta parte para darle continuidad y me lo voy a llevar en una página nueva. Entonces el paso número 3, aquí está, vamos a empezar aquí y lo vamos a colocar aquí en la parte de arriba. Entonces este sería el paso número 3. Vamos a colocar aquí el número del paso para que lo tengas claramente identificado. Entonces el primer término, el coeficiente del primer término, pues vamos a colocar el valor de ese coeficiente que acabamos de calcular. En nuestro caso A vale 6 y por otro lado B vale menos 5. Así que hemos simplificado esta fracción compleja en términos de dos fracciones más simples, ¿no? Muy bien. Una vez que hemos hecho esto, entonces ya podemos proceder al paso 4, que implica la integración. Entonces, la integración significa que vamos a hacer uso del hecho que ahora tenemos fracciones que técnicamente son más sencillas que la original, o que se pueden integrar por alguna de las fórmulas del formulario, no directo, o alguna técnica, alguna de las reglas de integración inmediatas. Muy bien, entonces la integral de 6x más 7 entre x más 2 al cuadrado de x, pues ahora es la integral de cada una de estas dos expresiones. La integral de 6 entre x más 2 de x más la integral de menos 5 entre x más 2 al cuadrado de x. Para desarrollar estas dos integrales, o para evaluar estas dos integrales propiamente dicho, bueno, tenemos que emplear pues técnicas de integración. En el caso de la primera integral, esta se parece mucho a la integral que resolvimos en el video anterior. Te voy a poner aquí la fórmula que dedujimos en este video anterior para que la tengas como referencia. La fórmula que desarrollamos decía la integral de a de x entre bx más c. Esta fórmula es a entre b por el logaritmo natural de bx más c más la constante de integración. Si no recuerdas, te invito a que pases por el video anterior a esta misma serie de cálculo integral para que observes cómo dedujimos esta fórmula que se encuentra aquí. Ahora, nos falta integrar otro tipo de expresión. Esta expresión que se encuentra acá es distinta a esta expresión porque tenemos un término cuadrático. Entonces, para esa, lo que tenemos que hacer es emplear el método de sustitución. Pero, ¿cómo? Bueno, vamos a proponer una expresión un tanto general y vamos a desarrollar esa expresión para encontrar otra fórmula similar a esta que me permite integrar esta clase de integrales. ¿Sale? Entonces, vamos a proponer la expresión más general de la siguiente manera. Vamos a suponer que aquí tienes una constante, acá, bx más c. Y vamos a suponer, déjenme quitar esto y volver a acomodarlo para que quede un poco más centrado todo. Así, bx más c, vamos a poner un exponente que sea n y acá arriba teníamos a dx. Entonces digamos que esta es una expresión más general y podría aplicarla para cualquier valor de n. Aquí voy a asumir que n pues es un exponente donde n necesariamente tiene que ser diferente de 1. ¿Por qué? Porque ese caso pues se reduciría a este caso que acabamos de elaborar aquí. Entonces, si n es diferente de 1, esta fórmula va a ser aplicable para cualquier otro caso. ¿Ok? Para n igual a 2, por ejemplo, como el caso que teníamos en la página anterior. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, primero que nada, tienes que acordarte que para poder integrar esta expresión, tú necesitas emplear la fórmula de u entre u a la n. Cuando tú tienes una expresión de este estilo, entonces recordemos que esta expresión la puedes anotar como u a la menos n de u. Y en este caso la integral sería u a la menos n más 1 entre menos n más 1 más la constante de integración. Si queremos aplicar esta fórmula de integración directamente acá arriba, entonces necesitamos aplicar el método de sustitución. Por lo tanto, u en mi caso sería bx más c y de aquí u' sería b, y esto implicaría entonces que el diferencial de u sería b por dx. Así que si despejamos el dx de aquí, bueno, yo tendría que dx sería igual que du entre b.
Bien, esto que acabamos de obtener y esto que está acá al inicio lo voy a necesitar para aplicar en la sustitución en la fórmula de arriba. Entonces en la fórmula de arriba voy a escribir la integral de a entre bx más c, que estoy diciendo que es u elevado a la n por dx, y dx vale du entre b. Si nos damos cuenta, a entre b son dos factores constantes que puedo sacar de la integral, así que a entre b los puedo sacar como la fracción a entre b y me queda la integral de du sobre u a la n. Entonces en este caso ahora lo que tengo es a entre b por la integral de u a la menos n de u, y te vas a dar cuenta que la integral de u a la menos n de u es justamente esta integral que está acá en la parte de arriba, así que anotamos directamente la solución. Me va a dar a entre b por u a la menos n más 1 entre menos n más 1 más constante de integración, y con esto hemos desarrollado la solución general para este tipo de integrales, que sería esta expresión que está acá en la parte de abajo. Muy bien, esa expresión nos la vamos a llevar y vamos a anotarla también. Vamos a hacer aquí un poquito de espacio, porque entonces lo que ahora me interesa es poder decir cuál es la solución de esta expresión. Bien, sin embargo, acuérdate que esta expresión que está acá hay que escribirla en términos de bx más c, así que para complementar este resultado vamos a anotarlo acá en la parte de arriba. Me va a quedar a entre b de esta forma, y después u, que en mi caso u es bx más c, así que voy a colocarlo aquí, bx más c, todo elevado a la 1 menos n entre 1 menos n más la constante de integración k. Así que esta expresión que está acá arriba es la que vamos a necesitar para poder integrar esa última expresión que nos resultó en la página anterior. Así que vamos a anotarla por aquí. Y tenemos una nueva fórmula. Bien, están estas dos fórmulas que son las que vamos a necesitar para poder simplificar esto que está acá. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, básicamente lo que tenemos que hacer ahora es sustituir. Muy bien. Muy bien, entonces esto nos lleva al paso número 5. El paso número 5 consiste básicamente en aplicar estas dos fórmulas que acabamos de deducir para integrar las dos expresiones que teníamos que resolver, ¿no? A partir de la fórmula de la integral inicial que estábamos resolviendo. Entonces vamos a hacerlo, pero con el primer caso. El primer término que se encuentra acá se integra con la primera fórmula. Si te das cuenta, se parece algebraicamente el integrando que está aquí con el integrando que está de este lado. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, primero que nada tengo que identificar quién es A, B y C. Y pues claramente haciendo una comparación, A vale 6, B, Bx, B valdría 1 porque es el coeficiente que se encuentra ahí. Vamos a señalarlo aquí. B sería 1 y C sería 2. Entonces, si sustituimos del lado derecho esos valores, pues implica que voy a anotar 6, porque 6 vale A, entre B vale 1, por el logaritmo natural del valor absoluto de Bx más C, es decir, x más 2, más la constante de integración, que no la voy a agregar porque falta integrar la otra expresión. Ahora, el segundo término, voy a ponerlo aquí de este lado como más, no cabe aquí al lado, así que lo voy a colocar acá en la parte de abajo, más, y vamos a comparar esta otra expresión, integrando, con esta integral. Entonces, si hacemos esa comparación, te vas a dar cuenta que A es menos 5, B vale 1, C vale 2, N vale 2. Entonces sustituimos todo lo que se encuentra del lado derecho. Y lo que me va a quedar es A vale menos 5, de esta forma, entre B vale 1, abro otra fracción de este lado, tienes Bx más C, es decir, x más 2, elevado a la 1 menos 2, porque n vale 2, acuérdate, aquí está, y en la parte de abajo 1 menos 2, y ahora sí, más la constante de integración. Muy bien, dicho eso, lo único que nos hace falta es simplificar un poco la expresión que acabamos de obtener. 6 entre 1 vale 6, logaritmo natural de x más 2 menos 5, ¿sí? Menos 5, después tienes la fracción que se encuentra acá, que es x más 2 todo elevado a la menos 1. Bueno, voy a dejar esta fracción así para no complicar un poco más las cosas, y ahorita lo vamos a desarrollar un poco más. Entonces te va a quedar menos
5 entre 1, dejémoslo así por el momento, y lo que voy a hacer es centrarme en los exponentes y en el término de abajo, en el factor de abajo. Entonces te va a quedar x más 2 elevado a la menos 1 entre menos 1 más la constante de integración. ¿Por qué decidí dejarlo así? Porque aquí tengo un signo negativo que va a multiplicar al signo negativo que se encuentra en la primera fracción, aquí en el primer factor. Entonces el resultado sería 6 logaritmo natural de x más 2, menos por menos te da más 5, ahora sí voy a hacer la división, 5 por x más 2 a la menos 1 más la constante de integración. Y este sería el resultado que estamos buscando. Este sería el valor de la integral. Obviamente hay que acomodar aquí los términos. Tengo una fracción, tengo un término que tiene un exponente que es negativo. Habría que aplicar la regla de los exponentes, la regla de los signos de los exponentes para bajar este factor, pero técnicamente esta que está acá es la solución. O sea, esa es la integral, ese es el resultado o la evaluación de la integral para la integral original que teníamos acá en la parte de arriba. Muy bien. En términos generales, entonces, así como un resumen de este video, lo que hicimos fue, primero, voy a regresarme un poquito al inicio, aquí está, tomamos la fracción, nos dimos cuenta que es una fracción propia y también nos dimos cuenta que tiene un factor lineal repetido. Ese sería el primer paso. Una vez que pasa ese primer test, entonces lo que sigue es, tenemos que reescribir la fracción original como una suma de fracciones más simples, donde los denominadores pues van a tener que ser potencias o réplicas de la potencia original hasta llegar a la potencia que se encuentra al inicio, ¿no? Entonces aquí tendríamos que agregar tantos términos como sean necesarios. Si este es un 3, entonces habría que agregar a entre x más 2, b entre x más 2 al cuadrado, más c entre x más 2 al cubo. Entonces depende mucho del exponente que se encuentra aquí originalmente. El segundo paso fue pues multiplicar toda la expresión, toda la ecuación que tenemos en el paso número 1 por el mínimo común múltiplo, es decir, por este factor, con la intención de cancelarlos del lado izquierdo y tener una suma de polinomios, tanto del lado izquierdo como del lado derecho, no de fracciones, sino de polinomios, para poder encontrar el sistema de ecuaciones lineales. Una vez que encontramos el sistema de ecuaciones lineales, lo que sigue fue pues sustituir los valores de la solución del sistema de ecuaciones lineales, y después el paso número 4 consistió en integrar cada una de las expresiones resultantes empleando las fórmulas que dedujimos aquí. La primera fórmula la dedujimos en el video anterior de esta entrega de fracciones parciales, y esta que está acá fue deducida en este mismo video, ¿no? Aquí lo hicimos también, aquí está el procedimiento, pero al final el último paso consiste básicamente en aplicar esas dos fórmulas y encontrar o escribir la solución. Acuérdate que la segunda de las fórmulas que está aquí es válida únicamente cuando n es diferente de 1. No la puedes emplear cuando n es igual a 1. Para ese caso entonces tendríamos la expresión de arriba. Muy bien, y con esto hemos llegado al final de este video. Espero que te sea de utilidad para comprender un poco mejor este método, y nos veríamos en la siguiente entrega. Hasta luego.